Nuestro tema que presentaremos serán los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? Los trastornos del neurodesarrollo son patologías de origen neurobiológico o déficits que pueden aparecer a causa de un desarrollo anormal del cerebro o a causa de daños en el mismo. Este tipo de trastornos suelen aparecer en edades tempranas y ponen en riesgo el desarrollo del cerebro, pudiendo ocasionar incapacidades que pueden acompañar a la persona a lo largo de toda su vida. Estas anormalidades o daños se pueden producir en distintos momentos. Un ejemplo de ello sería durante el embarazo, en el periodo perinatal o en el transcurso de la infancia. Dependiendo del momento en el que se produzcan estas anormalidades o daños, sus repercusiones pueden ser muy diferentes. Los trastornos del neurodesarrollo afectan a, afectan a las áreas del lenguaje, la comunicación, la atención y el aprendizaje. Por este motivo, su rápida detección y una intervención temprana son muy importantes para mejorar el pronóstico de estos trastornos. Los trastornos del neurodesarrollo afectan entre el 5 y el 10% de la población, con un comienzo típico en la infancia y antes de la pubertad, periodo en el cual el cerebro está en pleno desarrollo. Cualquier factor que altere el complejo proceso de desarrollo encefálico puede ocasionar que el individuo no manifieste un desarrollo neurológico típico. En un importante porcentaje de los casos, las manifestaciones del trastorno se mantienen a lo largo de la vida del sujeto, aunque las investigaciones más recientes apuntan a que hay razones para el optimismo en relación al tratamiento de algunos trastornos del neurodesarrollo en la edad adulta. Los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de condiciones heterogéneas que se caracterizan por un retraso o alteración de la adquisición de habilidades en una variedad de dominios del desarrollo, incluidos el motor, el social, el lenguaje y la cognición. La gran diversidad existente dentro de los trastornos del neurodesarrollo se refleja en el hecho de que algunos afectados manifiestan déficits puntuales que no les impide tener una vida independiente y plena. Por ejemplo, dificultades para mantener la atención centrada. Otros, sin embargo, necesitarán apoyo durante toda su vida para poder sobrevivir, debido a que no llegan a desarrollar aquellas habilidades básicas necesarias para una existencia independiente, tal como la habilidad para andar o alimentarse por sí mismos. Es fundamental conocer el desarrollo del sistema nervioso y sus diferentes etapas para poder comprender más los déficits que pueden aparecer por un desarrollo anormal del cerebro o a causa de daños en el mismo a edades tempranas, como ya anteriormente habíamos mencionado. Dependiendo del momento en el que se produzcan estas anormalidades o daños, durante el embarazo o en el transcurso de la infancia, sus repercusiones variarán con el tiempo. Algunos de los trastornos incluidos en esta clasificación pueden solucionarse completamente mediante una intervención adecuada. Otros son crónicos, pero en este caso también es fundamental una correcta intervención, ya que es posible mitigar en mayor o menor grado y, en algunos casos, incluso eliminar las consecuencias negativas o síntomas producidos por el trastorno en cuestión. La discapacidad intelectual cumple con todos los criterios para pertenecer a esta categoría, pero hemos considerado justificado asignarle una sección propia. ¿Cuáles son las causas de los trastornos del neurodesarrollo? Existen diferentes factores que pueden afectar al desarrollo normal del cerebro. Estas causas se pueden clasificar de la siguiente manera.
tenemos las causas congénitas, que son mutaciones genéticas y trastornos metabólicos. Las causas prenatales son infecciones maternas, deficiencias nutricionales. Las causas perinatales derivadas de complicaciones durante el parto, específicamente la falta de oxígeno. Y por último, las causas postnatales, traumatismos craneoencefálicos, infecciones como la meningitis, la exposición a tóxicos ambientales después del parto. Pronóstico de la enfermedad. Algunos de los trastornos del neurodesarrollo se pueden solucionar mediante una intervención y tratamientos adecuados. En cambio, otros trastornos del neurodesarrollo son crónicos, pero aún así también es fundamental una correcta intervención, porque permite disminuir o eliminar los síntomas producidos por el trastorno en cuestión. Los síntomas habituales de los trastornos del neurodesarrollo son los siguientes: bajo rendimiento escolar, dificultades para seguir las normas, exceso de energía, deficiencias en el lenguaje, aislamiento en las relaciones sociales, dificultad para controlar emociones. Aún así, existen diferentes tipos de trastornos del neurodesarrollo, de manera que los síntomas pueden variar en función del tipo de trastorno del que se trate. Tratamientos para los trastornos del neurodesarrollo. La metodología que suele seguirse para el tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo se basa en facilitar la comunicación y estimular el neurodesarrollo del niño. Esto se puede conseguir mediante el establecimiento de unos objetivos en común con la familia y coordinados en todo momento con el colegio y los demás profesionales. En cualquier caso, el tratamiento de este tipo de trastornos siempre va a depender en función del tipo de trastorno y los síntomas que predominen. Por ello, los tratamientos se pueden dividir en tratamiento farmacológico. Se incluyen medicamentos que receta el profesional médico. Estos fármacos varían en función de los síntomas y del tipo de trastorno. Tratamiento no farmacológico incluye el apoyo de especialistas mediante la estimulación de las habilidades que no se han desarrollado de forma correcta. Pruebas médicas para los trastornos del neurodesarrollo. Para diagnosticar un trastorno del neurodesarrollo se pueden realizar una prueba de evaluación del desarrollo, que es una prueba que indica si los niños están aprendiendo las habilidades básicas en el momento adecuado, o si es posible que tengan un retraso en el desarrollo. Esta prueba la realiza el experto mediante una serie de preguntas a los padres y mediante la observación hacia el comportamiento del niño. Esta evaluación puede completarse con pruebas de audición y de vista, pruebas genéticas y neurológicas. ¿Cuántos tipos del trastorno del neurodesarrollo existen? Bueno, en la psicopedagogía se identifican 5 diferentes tipos de trastorno. Estos son los que son detectados a muy temprana edad en los niños, y en este caso son los que van en preescolar y llegan a tener un carácter permanente o transitorio. Bueno, el primer trastorno que puede existir es el de la comunicación. Este se basa en la dificultad de un individuo para comunicarse adecuadamente, a pesar de tener las capacidades para hacerlo de acuerdo con lo esperado a su edad. Y también dentro de este tipo podemos encontrar
subcategorías como el trastorno de la expresión, también de la comprensión y o de la incapacidad, más bien dicho. Estos llegan a producir correctamente los sonidos de las palabras y además puede existir también el trastorno pragmático de la comunicación, que este es el más conocido como tartamudez. También existe la discapacidad intelectual. Este se caracteriza por algunas limitaciones significativas con el funcionamiento intelectual y este llega a tener una conducta adaptativa. En esta se puede expresar habilidades sociales, conductuales y prácticas, en la cual esta capacidad o esta adaptativa se refleja en el niño o en los jóvenes que realizan actividades de independencia personal y responsabilidad que surgen para su edad. Y también existe el trastorno de espectro autista, que es el TEA. En esta nos explica un psicopedagoga que esta condición se puede componer por conjuntos de diferentes trastornos que son del desarrollo. Estos pueden ser crónicos y que van desde un grado leve a grave. El autismo, este puede ser también el síndrome de Asperger y que lleva el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que son del TEA. Estos también se pueden caracterizar por dificultades de la comunicación, interacción interpersonal. En estas pueden tener patrones de comportamiento e intereses que son repetitivos y pueden captar problemas y expresar sentimientos, entre otros aspectos. Y este tipo de trastorno es el más conocido dentro de las personas en Asperger y así. Y bueno, también existe la dificultad específica del aprendizaje, que es el DEA. En este caso, los niños o incluso los jóvenes manifiestan dificultades que podría ser la adquisición de habilidades académicas como la escritura, lectura o en muchos casos podría ser las matemáticas. Y estas dificultades se podrían decir que están por encima de lo esperable para alguien de la edad. Y también es como una capacidad intelectual del niño o del joven lo que lo lleva a tener problemas, principalmente en esta etapa se podría considerar la escolar, que indica la especialista de clínica Vespucio. Bueno, y para finalizar, el último trastorno que puede llegar a existir es el trastorno de déficit atencional hiperactividad, que es el TDAH. Y bueno, este trastorno se basa en que es uno de los más conocidos y comunes que puede surgir en nuestro país, ya que es en el que se observa la presencia de los síntomas típicos que son de inatención. Bueno, y en esta como la dificultad para mantener la atención, tendencia a cometer muchos errores por falta de concentración, problemas para terminar tareas asignadas, así como también pérdida y olvido de objetos. Y en este último se basa, como así mismo lo he mencionado, que tienen problemas, sino que se distraen muy fácilmente y necesitan hacer varias cosas, pero no terminan una por hacer otra y siguen así. Loose change for getting down. It's Friday and I'm on fire, and I know that I'll break your heart, and I'm sorry